Bienvenidos a la presentación sobre Blackboard, Google Classroom y Moodle. Lo que vamos a charlar durante este encuentro va a ser un análisis de seguridad y privacidad en plataformas y aplicaciones de e-learning. Bueno, mi nombre es Janina Murúa y les voy a contar quiénes somos. Somos el grupo de investigación en seguridad informática del proyecto ACIT C20T01, perteneciente al Instituto de Tecnología INTEC de la Universidad Argentina de la Empresa. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la ingeniera Ana Gamero Boadas, ingeniero David Steven Cabrera, ingeniero Yacoy Alberto Morales y magíster licenciado Marco Antonio Villán, quien va a explicarles la introducción de nuestro trabajo. El impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020 produjo cambios educativos a nivel regional y global. Eso forzó a tanto instituciones como usuarios a migrar a migrar a plataformas digitales. Durante esta investigación vamos a analizar las plataformas más importantes del mercado en materia de e-learning, como son Blackboard, Google Classroom y Moodle. Vamos a también analizar todo lo que son las aplicaciones móviles de estas plataformas, porque tienen tanto plataformas para navegadores, plataformas para sistemas operativos como Windows, iOS, Mac, y también tienen aplicaciones móviles que son las que nosotros vamos a analizar. Además, el objetivo del trabajo fue medir el grado de privacidad y seguridad de las aplicaciones para verificar cuán seguros están los usuarios o cuál es el tratamiento de los datos que utilizan estas empresas, y también un análisis de las políticas de privacidad en relación con la Ley de Protección de Datos Personales. Mi nombre es Yacoy Morales y me gustaría arrancar la disertación comentándoles un poco el contexto por el cual hace interesante la investigación que estamos llevando a cabo en este momento. Primeramente diciéndoles que desde el 2016 Argentina se ha consolidado como uno de los países con mayor uso de datos móviles. Inclusive se ha incorporado como un país maduro en cuanto al uso de dispositivos interconectados, no solo de terminales móviles, sino también dispositivos como tablets, ebooks, inclusive fitness band o smartwatch. Posicionándolo inclusive al lado de países con una maduración de 65%, 51%, como lo es México y Brasil. Luego de los acontecimientos, digamos, de este año, motivados a la pandemia, este comportamiento se ha consolidado, se ha incrementado inclusive después del primer trimestre del año en curso, donde se ha visto una variación de datos móviles y fijos en la población argentina. En este contexto, digamos, de pandemia, la virtualización de las oficinas, grupos de trabajo, inclusive educativos, ha obligado a la población a utilizar plataformas como Skype, Zoom y los que estamos disertando, los que estamos analizando en esta presentación de Blackboard, Google Classroom y Moodle, para suplementar, digamos, los métodos analógicos que veníamos utilizando. Los casos más interesantes de este tipo, digamos, son Skype y Zoom, con un crecimiento de 650% y 430%, que dice mucho de cómo ha migrado el uso de estas plataformas. Ahora, mi compañero David les va a presentar cómo fue la metodología que utilizamos para determinar el análisis que es útil en esta aplicación, esta investigación. Gracias, Yacoy. Nuestro análisis consistió en realizar dos tipos de estudios. Uno fue un análisis estático y otro dinámico. El análisis estático consistió en revisar el código y el diseño de la aplicación
para buscar vulnerabilidades de seguridad sin necesidad de ejecutar cada una de estas aplicaciones. Se utilizaron herramientas de análisis de flujo de datos, Control Flow Graph, análisis léxico y Time Analysis. En cuanto al análisis dinámico, permitió conocer el comportamiento y el rendimiento de una aplicación mediante la ejecución del código fuente. Se utilizaron herramientas tales como Mobile Security Framework y APK Loft de Avast. Las herramientas son gratuitas. Y en cuanto a las plataformas LMS, se tuvieron en cuenta la cantidad de vulnerabilidades y la cantidad de usuarios globales reportadas en cada una de estas plataformas. Moodle, Blackboard y para el caso particular de Google se analizó un conjunto de herramientas en sí, no solamente Classroom. Y según el National Institute of Standards and Technology, de cada una de estas empresas, tenemos que de Moodle se encontraron 412 vulnerabilidades con una cantidad de usuarios de 220 millones. Blackboard, 24 vulnerabilidades con 79 millones. Y para el conjunto de Google, los reportes que obtuvimos fueron en Google Chrome de 2.548, con una cantidad de usuarios de 100 millones. A continuación, Ana va a dar un poco más de detalle en este tipo de vulnerabilidades. Para la aplicación eLearning Blackboard conseguimos 24 vulnerabilidades reportadas. Una de ellas fue que un alumno, mediante un SQL injection, tuvo acceso a la base de datos del sistema. Y un ataque al encabezado del host HTTPS que permitió un ataque final de phishing. La aplicación posee 10 permisos que, según las herramientas de análisis utilizadas, pueden ser sospechosos, como son acceso a los datos biométricos o geolocalización. Posee solo 3 que son considerados permisos normales o de bajo riesgo. También posee 3 tipos de trackers. Y otra de las cosas que encontramos acerca de Blackboard es que sí existe el problema de que los datos pueden ser alojados fuera de los países donde se contrata el servicio, porque es un servicio Software as a Service, por lo que se puede perder el control de los datos. Por su parte, Google Classroom posee 2.548 vulnerabilidades reportadas en servicios de Google, como Google Cloud, entre otros. Una de esas vulnerabilidades era que los atacantes podrían ejecutar código en el navegador que por ello podían leer, escribir y borrar dependiendo de los permisos del sistema del usuario. Al analizar Google Classroom, obtuvimos que la aplicación solicita 13 permisos, los cuales 8 pueden ser considerados como análisis sospechosos, como es acceso a las cuentas y credenciales. Existe el problema que si las instituciones no utilizan cuentas de Google Education o no tienen las actualizaciones correspondientes, podrían poner en peligro los datos de los niños y adolescentes sin el consentimiento de un adulto. Por su parte, Moodle posee 412 vulnerabilidades reportadas. Una de ellas es que permitía incorporar código JavaScript con intenciones de obtener datos personales, credenciales y otro tipo de información. Permite utilizar protocolos de comunicación inseguros, HTTP. Solicita 29 permisos para utilizar la aplicación móvil, como lo son geolocalización, grabación de video y audio, y otros 16 relacionados a los batch. También posee trackers de Google. Moodle es una herramienta que puede ser instalada en servidores que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad y de privacidad. Y se requiere un administrador para gestionar y actualizar la plataforma. Para concluir, tenemos que reflexionar acerca del uso de las aplicaciones y las plataformas de educación en línea.
hay que pensar también que los usuarios de estas plataformas no son solamente personas adultas, sino también que involucra niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, nosotros encontramos que en el caso de las aplicaciones hay un exceso uso de permisos por parte de los desarrolladores de las aplicaciones. Eso también implica un riesgo para los datos personales de los usuarios que utilizan estos servicios. Por eso recomendamos realizar un análisis general sobre el estado de seguridad de las instituciones educativas. Con esto nos referimos a que haya auditorías en materia de políticas de protección de datos y control de accesos, por ejemplo. Implementar actualizaciones en materia legal a nivel regional para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esto implica que los gobiernos actualicen su legislación en materia de protección de datos personales para alinearse a estándares internacionales, como en este caso tomamos como referente el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Y que las herramientas que no son administradas por los proveedores deberían contar con manuales de seguridad, cumplir con las medidas técnicas y organizativas para evitar vulnerabilidades. En ese último caso, también pensamos que las instituciones deben adoptar una política de privacidad del diseño y de seguridad del diseño. Y en el caso que vayan a implementar algún tipo de esta herramienta, piensen en cómo se va a realizar el tratamiento de los datos, cómo se van a cuidar los datos de los usuarios y hacia dónde van los datos de los usuarios. Porque también hay que pensar que estas herramientas, que son en muchas ocasiones están en distintos puntos del mundo, estos datos de los usuarios circulan por distintos servidores y por distintos países, alguno de los cuales puede o no tener una legislación adecuada. Por eso es fundamental, una recomendación general, tener una política donde se oriente a proteger al usuario, tanto desde el uso de estas plataformas, el uso de aplicaciones y el uso de herramientas de proctoring para controlar a los usuarios, por ejemplo, cuando realizan exámenes en vivo. Desde ya, muchas gracias. Esto fue el proyecto ACIT C20T01 del Instituto de Tecnología, o INTEC, de la Universidad Argentina de la Empresa.